Bienvenidos a nuestro viaje al mundo brutal y complejo de la guerra medieval. En las próximas 100 escenas, descubriremos cómo se construyeron realmente los ejércitos medievales, desde el caos tras la caída del Imperio Romano hasta el surgimiento de soldados profesionales y campañas devastadoras. Esto no trata solo de espadas y escudos, se trata de personas, lealtad, poder, religión, miedo y supervivencia. Exploraremos las vidas de campesinos obligados a tomar las armas, caballeros criados para luchar desde la infancia, comandantes que dieron forma a naciones y las manos invisibles detrás de cada ejército, dinero, comida y fe. Si alguna vez te has preguntado cómo se libraban las guerras antes de las armas de fuego y los tanques, esta serie es para ti. Así que suscríbete, toma una copa de algo fuerte y únete a nosotros mientras cabalgamos de regreso al siglo XI, donde los señores feudales gobernaban, las fronteras se dibujaban con sangre y los ejércitos no nacían, se construían. Que comience la campaña. Después del colapso del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 d.C., Europa no guardó silencio. Estalló en el caos. Sin un gobierno central, el poder se fragmentó en manos de caudillos regionales, cada uno tallando su propio territorio con la espada. Las antiguas provincias romanas se convirtieron en campos de batalla, donde las ciudades que antes cooperaban se transformaron en enclaves fortificados. Los caminos se deterioraron, el comercio colapsó y la protección se convirtió en un bien disponible solo a través de la lealtad y la fuerza. Estos señores locales, desesperados por mantener su dominio, comenzaron a reunir seguidores armados, hombres que luchaban a cambio de tierras, comida o estatus. Todavía no eran ejércitos profesionales, sino los comienzos rudimentarios de milicias feudales. La ausencia de ley y orden creó una lógica brutal. Si no podías defender lo que tenías, lo perdías. Este fue el caldo de cultivo para el ejército medieval. El Estado ya no te protegía, tu espada lo hacía. Bienvenido a la era feudal, donde la violencia y el poder dictaban el ascenso de ejércitos que pronto darían forma a Europa durante siglos. En la Europa medieval, la guerra no solo era inevitable, era esencial. Sin una autoridad central para mediar disputas, la violencia se convirtió en el lenguaje de la negociación. Los señores no luchaban por odio, sino por necesidad. La tierra equivalía a poder, y quien controlaba más territorio tenía más riqueza, mano de obra e influencia política. Los castillos no eran solo hogares, sino fortalezas militares que defendían reivindicaciones. Incluso los insultos menores podían escalar hasta convertirse en conflictos armados, y las disputas de sucesión a menudo enfrentaban a hermanos entre sí. Las incursiones eran comunes, no solo para conquistar tierras, sino para robar cosechas, ganado o incluso aldeanos para pedir rescate. La escasez de recursos tras la caída de Roma intensificó la competencia, y cuando la Iglesia se unió a la lucha, declarando guerras santas y otorgando justificación divina, el derramamiento de sangre alcanzó nuevas alturas. La guerra dejó de ser una tragedia. Se convirtió en una carrera, un ritual, un camino hacia la gloria. En este mundo, la paz era simplemente la pausa entre campañas. El campo de batalla se convirtió en la arena donde se demostraba el poder y se ganaba la supervivencia. La sociedad feudal era una escalera rígida, y cada peldaño tenía una espada que portar. En la cima estaba el rey, gobernante por derecho divino, pero su poder solo era tan fuerte como los nobles que tenía debajo. Estos señores y varones controlaban vastas tierras y juraban lealtad al rey a cambio de autonomía y protección. A cambio, proporcionaban ayuda militar, tropas, caballos y armas cuando se les requería. Debajo de ellos estaban los caballeros, guerreros juramentados a su señor feudal, entrenados desde la infancia en el combate y la caballerosidad. Luego venían los vasallos y nobles menores, que administraban pequeñas propiedades, cada uno responsable de un puñado de combatientes. En la base estaban los campesinos y siervos. Aunque rara vez luchaban, proporcionaban la comida, la mano de obra y los impuestos que mantenían en marcha la máquina de guerra. En tiempos de guerra,
podían ser llamados a las armas como milicia. Cada nivel de esta pirámide cumplía un papel en la preparación militar. La lealtad se imponía mediante juramentos, mantenida por el miedo y unida por la tierra. No era solo un sistema económico, era el esqueleto del ejército medieval. En el mundo medieval, la espada y la cruz a menudo marchaban juntas. La Iglesia no era solo una autoridad espiritual, sino una potencia política y militar. Desde el sacerdote del pueblo hasta el poderoso Papa en Roma, el clero ejercía una enorme influencia. Cuando el Papa declaraba una guerra santa, reinos enteros respondían al llamado. Las cruzadas fueron el ejemplo más claro. El fervor religioso se convirtió en un arma para movilizar a miles en toda Europa, muchos de los cuales nunca habían salido de sus aldeas. Las bendiciones papales podían convertir el asesinato en martirio. Los obispos se vestían con armadura, los monasterios financiaban campañas y las reliquias se llevaban a la batalla como símbolos del favor divino. Para los señores, alinearse con la Iglesia legitimaba sus conquistas. Para los campesinos, luchar en nombre de Dios prometía la salvación. La Iglesia no solo observaba las guerras de los reyes, las moldeaba. Pintaba el derramamiento de sangre como un camino al cielo, y al hacerlo, convertía la guerra en algo sagrado. En la mentalidad medieval no había causa más grande que matar por una causa superior. Ser un guerrero en el mundo medieval no era solo un papel, era un llamado sagrado. Un verdadero caballero no luchaba solo por oro o gloria, sino por honor, lealtad, fe y sacrificio. Desde temprana edad, los hijos de nobles eran instruidos en los ideales de la caballería. Defender a los débiles, servir a su señor, proteger a la iglesia y nunca huir de la batalla. Estos códigos no siempre se cumplían, pero moldeaban cómo se veían a sí mismos los caballeros y cómo los juzgaban los demás. Los mejores guerreros no solo eran hábiles con la espada o la lanza, se esperaba que fueran virtuosos, obedientes y valientes. Morir en batalla no era un fracaso, sino un cumplimiento. La identidad del guerrero era profundamente espiritual. Veía su espada como la justicia de Dios, su armadura como un escudo de rectitud. Ya fuera defendiendo un castillo o cargando en una guerra santa, el luchador medieval era más que fuerza. Era un símbolo de orden en un mundo caótico. Este ideal, aunque a menudo romantizado, era lo suficientemente poderoso como para llevar a los hombres a entregar sus vidas sin vacilar. En el mundo medieval, no todos elegían luchar, pero casi cualquiera podía ser obligado a hacerlo. Los ejércitos se formaban con una mezcla de voluntarios, reclutas y campesinos reacios. Cuando un señor iba a la guerra, llamaba a sus vasallos, quienes a su vez convocaban a sus arrendatarios y siervos. Algunos se unían de buena gana, impulsados por la lealtad, la fe o sueños de honor. Otros eran obligados por deber, amenazas o pura pobreza. Para muchos negarse no era una opción. Decir que no significaba perder tierras, protección o incluso la vida. El reclutamiento a menudo era caótico. Anuncios públicos en las plazas, levas forzadas en aldeas e incluso redadas nocturnas. Un agricultor podía estar arando su campo por la mañana y marchando con una lanza al anochecer. Pocos recibían entrenamiento. A la mayoría se les daba un arma, una oración y la orden de mantenerse en fila. El ejército se convertía en un reflejo del mosaico social. Hijos de nobles, campesinos enfadados, peregrinos devotos, todos reunidos bajo una misma bandera. Era una guerra por necesidad, y para muchos, la única salida era hacia adelante, al combate. No todas las espadas en la Europa medieval estaban atadas por la lealtad o el juramento. Algunas eran contratadas. Los mercenarios, soldados de fortuna, luchaban no por reyes ni causas, sino por oro. Provenían de todo el continente: piqueros suizos, ballesteros italianos, alabarderos alemanes. Las compañías mercenarias ofrecían tropas profesionales y endurecidas por la batalla al mejor postor. Por un precio, asediaban castillos, incendiaban aldeas o defendían ciudades. Algunos alcanzaban la fama, temidos tanto como respetados. Otros se volvían bandidos,
saqueando las mismas tierras que debían proteger. En tiempos de paz, se convertían en una amenaza. Hombres armados sin guerra, que luchar ni tierra a la que volver. Los gobernantes dependían de ellos, pero también los desconfiaban. Pero cuando la guerra se avecinaba y los reclutas locales no eran suficientes, los mercenarios llenaban el vacío. Aportaban disciplina, experiencia y crueldad. En un mundo gobernado por el caos y la ambición, la lealtad de una espada alquilada podía significar la diferencia entre el triunfo y la ruina. ¿Por qué un hombre empuñaría la espada en un mundo donde la muerte estaba casi garantizada? Para algunos era cuestión de supervivencia. Campesinos aplastados por los impuestos y el hambre veían en el ejército su única salida. Una comida al día, un techo sobre la cabeza y unas pocas monedas en el bolsillo. Mejor que morir de hambre en el campo de un señor. Para otros era libertad. A los criminales a veces se les ofrecía una elección, la horca o el campo de batalla. Luego estaban los soñadores, jóvenes que ansiaban gloria, aventura o una forma de escapar del anonimato. La promesa de tierras, botín o un nombre en canciones bastaba para dejarlo todo atrás. Y no olvidemos la desesperación. La guerra acogía a los desesperados, ya huyeran de deudas, venganza o una cosecha arruinada. El ejército los aceptaba a todos. Una vez uniformados, las motivaciones se desvanecían. Lo que quedaba era la supervivencia, la camaradería y la esperanza de que una batalla más pudiera finalmente cambiar su destino. Ser caballero en la Europa medieval era pertenecer a una casta guerrera de élite, una que combinaba habilidad marcial con nobleza de nacimiento. No se nacía caballero, pero si nacías como hijo de un noble, se esperaba que lo fueras. El entrenamiento comenzaba tan pronto como a los 7 años. Primero como paje, sirviendo en una casa noble, aprendiendo etiqueta, equitación y esgrima básica. A los 14 te convertías en escudero, siguiendo a un caballero, cuidando su armadura, su caballo y absorbiendo el ritmo brutal de la vida en campaña. Solo después de probarte en el entrenamiento y posiblemente en el campo de batalla, podías ser armado caballero, a menudo en una gran ceremonia religiosa. Pero la caballería era más que un título. Era un contrato de por vida, defender a tu señor, servir a tu gente y respetar el código de caballería. Los caballeros eran los tanques de su tiempo, blindados, montados y devastadores. Pero bajo el metal había un hombre forjado por años de disciplina, deber y a menudo un profundo conflicto interno entre el ideal y la realidad. Convertirse en caballero era una transformación de por vida. No bastaba con empuñar una espada, había que dominarla y todo lo que la rodeaba. El entrenamiento comenzaba a los 7 años, cuando los niños nobles se convertían en pajes, aprendiendo las normas de la corte, leyendo las escrituras y cuidando de los caballos. El entrenamiento físico era brutal, horas corriendo con armadura, combates simulados con armas de madera y montar a caballo hasta que las piernas se entumecían. Como escuderos en la adolescencia, servían a verdaderos caballeros en batalla, experimentando en carne propia la sangre, el miedo y el agotamiento. Pero era más que educación marcial. La caballería exigía carácter. Estudiaban poesía, religión y derecho. Aprendían a hacer reverencias, a hablar con elegancia y servir con humildad. Cada caída del caballo era una lección de resistencia. Cada duelo fallido, una prueba de orgullo. Y cuando llegaba el momento, el título de caballero no se otorgaba con trofeos, sino con bendiciones, juramentos y una hoja que tocaba suavemente ambos hombros. Un caballero no se forjaba en batalla, sino en años de sacrificio, disciplina y devoción. No llevaban armadura, no montaban a caballo, pero podían cambiar el curso de una batalla con una sola andanada. Los arqueros medievales, especialmente los arqueros largos ingleses, eran de las fuerzas más temidas en el campo de batalla. Armados con arcos de tejo de casi 2 metros que requerían años de entrenamiento, podían perforar armaduras desde más de 180 metros. No eran nobles, sino campesinos endurecidos, entrenados desde jóvenes. Su fuerza venía de la disciplina y la coordinación. En batallas como Crécy y Agincourt, miles de flechas oscurecían el cielo, cayendo como la muerte.
Ninguna caballería podía detenerlos, ninguna carga sobrevivía. Los arqueros luchaban detrás de estacas de madera, en campos embarrados, usando el terreno y el ritmo como armas. Rompían líneas de caballería, desorientaban a la infantería y sembraban el caos antes de que las espadas se cruzaran. Aunque a menudo ignorados en los relatos épicos, el arquero era el ejecutor silencioso de la guerra medieval, un recordatorio de que la precisión desde lejos podía vencer la fuerza bruta de cerca. La columna vertebral de cualquier ejército medieval era su infantería. Eran hombres comunes, agricultores, obreros y artesanos, que cambiaban sus herramientas por armas cuando sonaba el llamado a las armas. Formados en hileras cerradas, hombro con hombro, su tarea no era gloriosa, pero sí vital. Entrenaban para marchar al unísono, resistir bajo presión y avanzar con disciplina brutal. La mayoría portaba lanzas, hachas o espadas cortas, protegidos solo por gambezones acolchados o cascos de metal toscos. Una unidad de infantería bien entrenada podía absorber una carga de caballería o contener al enemigo mientras los arqueros y caballeros hacían su trabajo. La clave no era la fuerza individual, sino la cohesión. Un hombre podía caer, pero una formación podía resistir. Aprendían a luchar como uno solo, a confiar en el hombre a su lado más que en sus propios instintos. Por mucha gloria que se diera a los caballeros y nobles, eran las botas embarradas de los infantes las que realmente decidían el destino de los reinos. La supervivencia de un soldado en la guerra medieval a menudo dependía de la calidad de su equipo. En el mínimo indispensable, un recluta podía llevar un gambesón acolchado simple, esencialmente una chaqueta gruesa y acolchada que ofrecía protección básica. Si tenía suerte o dinero, podía permitirse un casco de metal, una cota de malla o incluso una coraza. Las armas iban desde lanzas oxidadas hasta espadas bien forjadas, pero todo tenía un precio. En muchos casos, los soldados debían comprar o mantener su propio equipo, o heredarlo de compañeros caídos. Los escudos eran de madera reforzada con bordes metálicos, a menudo pintados con los colores de una casa noble. Cuanto más rico era el señor, mejor se veían y luchaban sus soldados. Esta brecha económica creaba ejércitos de fuerza desigual. Algunos caballeros entraban en batalla relucientes como estatuas de acero, mientras que los campesinos marchaban con poco más que esperanza y un palo afilado. Aún así, el equipo no lo era todo. El valor, la disciplina y saber cuándo agacharse a menudo importaban más que una armadura brillante. Los ejércitos medievales estaban lejos de ser turbas caóticas. Operaban dentro de una cadena de mando clara y rígida. En la cima estaba el general, usualmente un noble o incluso el propio rey, que diseñaba los planes de batalla y daba órdenes estratégicas. Debajo de él estaban los capitanes y tenientes, a menudo caballeros o nobles de confianza, encargados de liderar unidades menores y mantener la disciplina. En la base estaban los soldados de infantería, arqueros y equipos de apoyo, que obedecían órdenes sin cuestionarlas. La comunicación durante la batalla se lograba mediante señales, banderas, trompetas y mensajeros a caballo. La obediencia no era opcional. Desobedecer órdenes podía significar la deshonra o la muerte. Los ascensos eran raros y generalmente reservados a la nobleza. Aunque en algunas unidades mercenarias o casos excepcionales, un campesino podía ascender demostrando valentía y lealtad. Esta jerarquía mantenía a los ejércitos coordinados en campos de batalla caóticos. Aunque los soldados modernos se entrenan en filas, los combatientes medievales dependían más de la autoridad y el ejemplo de quienes estaban directamente sobre ellos. El poder fluía de arriba hacia abajo y sobrevivir a menudo significaba saber a quién debías responder y cuándo callarte y obedecer. En medio del caos de un campo de batalla medieval, donde el polvo, la sangre y el ruido nublan los sentidos, ¿cómo distinguen los soldados a los amigos de los enemigos? La respuesta está en los uniformes, los símbolos heráldicos y las banderas. Cada casa noble o reino tenía sus propios colores, emblemas y estandartes, lucidos con orgullo en túnicas, escudos y cascos. Estas señales visuales permitían a los comandantes identificar unidades y daban a los soldados un sentido de pertenencia. Un león rojo sobre fondo dorado
Ese es el estandarte del señor Alric. ¿Un águila negra sobre verde? Son los arqueros del duque Wilhelm. Confundir a un aliado con un enemigo podía tener consecuencias fatales, por lo que los uniformes no eran meros adornos, eran herramientas esenciales de supervivencia. Algunos ejércitos incluso se pintaban la cara o usaban cintas de colores específicos. Los tambores y portadores de estandartes eran vitales, llevando las banderas de caza en alto, incluso al costo de sus vidas. Sin estos símbolos, el campo medieval habría descendido en fuego, amigo y completo desorden. Los uniformes no representaban solo orgullo, marcaban la diferencia entre orden y confusión mortal. El entrenamiento diario en un ejército medieval estaba lejos de ser informal. Los soldados eran despertados al amanecer por trompetas o tambores y luego sometidos a horas de agotadores ejercicios. Golpes de espada, formaciones con escudo, estocadas con lanza. Todo se repetía hasta que la memoria muscular se encargaba. La disciplina era estricta. Llegar tarde o ser descuidado podía costarte turnos extra de guardia, o algo peor. Los combatientes se entrenaban con muñecos y luchaban entre ellos bajo la mirada atenta de sargentos curtidos, que gritaban órdenes y no toleraban la pereza. La resistencia física era clave. Correr con armadura completa, cargar suministros o cavar trincheras formaba parte de la rutina. También se entrenaba la moral. Cánticos, canciones de marcha y batallas simuladas fomentaban la unidad y la resiliencia mental. Incluso las comidas eran estructuradas. Cada hora del día de un soldado estaba calculada para forjar una máquina de guerra eficiente. Detrás de la gloria de cada caballero había una base de sudor, moretones y disciplina forjada día tras día. Antes de pisar el campo de batalla, todo soldado medieval estaba obligado por un juramento, una promesa sagrada de lealtad, disciplina y obediencia. Tomado en una ceremonia solemne, el juramento prometía lealtad a su señor o rey, y romperlo se consideraba tanto un crimen como una traición al honor. Estos juramentos no eran solo palabras, eran la columna vertebral de la estructura militar. Las reglas eran estrictas. La deserción, el robo o la desobediencia podían conllevar castigos severos, azotes, humillación pública o incluso ejecución. La disciplina mantenía el orden en el caos de la guerra. En el campamento, los soldados respetaban toques de queda, rangos y evitaban peleas por embriaguez. Los códigos militares abarcaban desde proteger a los civiles hasta cómo se dividía el botín de guerra. La lealtad se ponía a prueba no solo en batalla, sino también en los pequeños actos diarios. Un soldado que rompía el código ponía a todos en peligro. En un mundo de acero y supervivencia, el honor era la moneda y el juramento su contrato. Dominar lo básico de la guerra medieval comenzaba mucho antes de que un soldado llegara al campo de batalla. Los ejercicios de marcha entrenaban a las tropas para moverse como uno solo, paso a paso, escudo con escudo, en perfecto ritmo. Las formaciones de batalla eran vitales. Muros de escudos, falanges de lanzas y maniobras de flanqueo podían decidir el destino de los ejércitos. La defensa implicaba cavar trincheras, construir empalizadas o usar el terreno natural a su favor. El ataque era igualmente estratégico. Cronometrar las cargas, concentrar fuerzas en puntos débiles o usar arqueros para romper las líneas enemigas antes del choque. Los comandantes gritaban órdenes desde posiciones elevadas, ondeando estandartes para señalar los movimientos. Cada acción en el campo de batalla seguía un plan, por caótica que pareciera. Estas tácticas no eran solo teoría, sino el resultado de años de experiencia, perfeccionadas con sangre y prueba. Al final, sobrevivir a la guerra medieval dependía tanto de la disciplina y la coordinación como de la fuerza bruta. En la guerra medieval, pocas imágenes infundían tanto temor como la carga de caballeros montados. Los caballos de guerra, criados por su fuerza y resistencia, retumbaban en el campo de batalla, aplastando las líneas de infantería y dispersando formaciones. La caballería era más que fuerza bruta, era un arma psicológica. El brillo de jinetes acorazados avanzando al galope rompía la moral enemiga antes incluso del choque de espadas.
Los caballeros se entrenaban estrechamente con sus corceles, dominando maniobras complejas, desde giros cerrados hasta cargas repentinas. Las unidades de caballería ligera se encargaban del reconocimiento, flanqueo y persecución de enemigos en retirada. Los caballos eran activos costosos que requerían armadura, cuidados y jinetes expertos. El vínculo entre un caballero y su caballo de guerra podía significar la diferencia entre la victoria y la muerte. En la estrategia, la caballería actuaba como un golpe decisivo. Ejecutada en el momento justo, podía inclinar la balanza de toda una batalla. En el ejército medieval, el estruendo de los cascos no era solo ruido, era poder en movimiento. En el caos de los campos de batalla medievales, una comunicación clara podía significar la diferencia entre la victoria y la masacre. Para coordinar a miles de soldados en terrenos ruidosos y extensos, los comandantes confiaban en una combinación de sonidos, colores y mensajeros humanos. Ruidosos tambores de guerra marcaban las órdenes de marcha, sus ritmos señalando cuándo avanzar o detenerse. Trompetas y cuernos anunciaban cambios tácticos, avances de flancos, disparos de arqueros o retiradas bajo presión. Banderas coloridas, sostenidas en alto sobre el combate, servían como señales visuales visibles, incluso entre el polvo y la sangre. Cada ejército tenía símbolos y códigos de banderas distintos para diversas formaciones. Mientras tanto, rápidos mensajeros a caballo entregaban órdenes urgentes entre los comandantes, a menudo esquivando flechas para llegar a su destino. Este sistema multicapa de tambores, cuernos, banderas y mensajeros mantenía a los ejércitos medievales en movimiento, con coordinación y propósito, incluso en medio del caos. Sin él, un ejército podía convertirse rápidamente en una turba en pánico. Las formaciones de batalla en la guerra medieval no eran aleatorias. Eran estructuras deliberadas, diseñadas para la supervivencia y la eficiencia. Los comandantes organizaban las tropas según el terreno, la posición del enemigo y las unidades disponibles. La formación en columna era ideal para caminos estrechos y marchas rápidas. La falange, un bloque compacto de infantería con escudos y lanzas superpuestos, era casi impenetrable desde el frente y se prefería para la defensa. Más agresiva era la formación en cuña, donde las tropas avanzaban en forma de U para romper las líneas enemigas con fuerza concentrada. Estas formaciones no eran estáticas. Los líderes hábiles las adaptaban en medio de la batalla para responder a los movimientos del enemigo. La disciplina y la cohesión eran cruciales. Un solo soldado que rompiera filas podía comprometer toda la estructura. El entrenamiento enseñaba a los soldados a marchar, girar y reposicionarse con precisión. Estas formaciones daban forma y fuerza al ejército, transformando una turba de hombres en una máquina de guerra mortal. En la guerra medieval, los arqueros no eran solo apoyo de fondo, eran la primera oleada de terror. Un comandante hábil ordenaba una descarga. Cientos de flechas lanzadas simultáneamente para sembrar la muerte en las líneas frontales del enemigo. Estas descargas no eran caos, sino presión calculada, rompiendo formaciones y moral. Los arqueros a menudo se colocaban en capas, líneas frontales para disparos rápidos, líneas traseras para tiros precisos. La infantería o el terreno natural, como colinas o líneas de árboles, se usaban como escudo, protegiendo a los arqueros de la caballería o el fuego enemigo. Los arqueros con arco largo, especialmente los ingleses, eran letales desde lejos. Con flechas capaces de perforar armaduras y años de entrenamiento, podían cambiar el rumbo de una batalla antes de que chocaran las espadas. El tiempo y la coordinación eran críticos. Una descarga mal sincronizada podía alcanzar a tus propias tropas, pero bien ejecutada, podía diezmar al enemigo y obligarlo a avanzar prematuramente hacia una trampa tendida por el resto del ejército. La caballería en la guerra medieval no se trataba solo de fuerza bruta, era precisión táctica a caballo. Cuando se desplegaban eficazmente, las unidades de caballería flanqueaban las líneas enemigas, causando confusión y rompiendo formaciones desde los lados. Una carga bien sincronizada podía dividir un ejército en dos, especialmente si la infantería ya estaba debilitada.
La caballería pesada, como los caballeros con armadura completa, era devastadora en cargas directas. Su impulso, combinado con lanzas y caballos de guerra criados para la potencia, podía atravesar muros de escudos. Por otro lado, la caballería ligera sobresalía en tácticas de golpear y huir, persiguiendo enemigos en fuga o acosando arqueros y líneas de suministro. Uno de sus usos más estratégicos era apuntar directamente a las unidades de mando enemigas. Matar o capturar comandantes enemigos en medio de la batalla podía sumir a ejércitos enteros en la confusión. Pero la caballería no era imparable. Terreno desfavorable, barro, bosques o suelo irregular podía anular su ventaja. Por eso los comandantes debían elegir el momento, el ángulo y el objetivo adecuados para cada movimiento de caballería. Los exploradores y espías eran los ojos y oídos silenciosos de todo ejército medieval. Antes de cualquier batalla, los comandantes enviaban exploradores por delante, generalmente a caballo o con armadura ligera, para explorar el terreno, ubicar campamentos enemigos e identificar posibles emboscadas. Estos exploradores debían memorizar paisajes, contar tiendas, seguir huellas e incluso escuchar conversaciones junto a las fogatas. Mientras tanto, los espías operaban a menudo tras las líneas enemigas, haciéndose pasar por campesinos, comerciantes o desertores. Su misión, obtener planes enemigos, estimar la moral de las tropas e informar sobre debilidades en las defensas. Muchos espías eran antiguos soldados o pícaros con ingenio agudo y pies rápidos. El riesgo era enorme. Ser capturado significaba tortura o muerte, pero las recompensas eran igual de grandes. Una sola pieza de información podía decidir si un ejército luchaba o huía. En el campo, los exploradores regresaban y dibujaban mapas en la tierra para sus comandantes, mientras que los espías transmitían mensajes crípticos o se reunían con agentes en secreto. Aunque a menudo pasaban desapercibidos, estos hombres y mujeres moldeaban el curso de las batallas mucho antes de que chocaran las espadas. Los comandantes medievales sabían que el terreno podía ser tan letal como cualquier arma. Usar la tierra a su favor era una parte clave de la guerra. Las emboscadas en bosques eran una táctica clásica. Infantería o arqueros se escondían tras los árboles y esperaban a que el enemigo pasara para atacar desde ambos lados. Los pasos montañosos y crestas estrechas eran lugares perfectos para trampas, donde una fuerza menor podía detener a un ejército mayor. Los pantanos, riberas fangosas e incluso campos mojados podían ralentizar a la caballería pesada, convirtiéndola en un blanco fácil para arqueros o muros de lanzas. En algunos casos, los soldados cavaban caminos falsos o colapsaban puentes para desviar al enemigo hacia trampas. Saber cómo luchar no era suficiente. Saber dónde luchar podía ganar batallas antes de desenvainar una espada. Mapas, exploradores y experiencia eran claves para elegir el terreno perfecto en cada enfrentamiento. Los mejores generales no solo comandaban tropas, comandaban el campo de batalla en sí. Las incursiones nocturnas fueron una de las tácticas más aterradoras y efectivas en la guerra medieval. Bajo el amparo de la oscuridad, pequeños escuadrones de soldados o mercenarios se infiltraban en los campamentos enemigos, incendiando tiendas, matando guardias y sembrando el caos. Estos ataques sorpresa a menudo ignoraban las reglas tradicionales del campo de batalla, confiando en la confusión y el miedo para debilitar la moral. El objetivo no siempre era ganar directamente, sino interrumpir el sueño, los suministros y la cordura. Las antorchas parpadeaban mientras sombras corrían entre carretas y hombres dormidos, mientras gritos de pánico resonaban en la noche. Algunos comandantes usaban incursiones nocturnas falsas para agotar a las tropas enemigas con el tiempo, manteniéndolas en constante ansiedad. Emboscadas estilo guerrilla, desapariciones súbitas e incluso sabotajes tras las líneas enemigas desdibujaban los límites de la guerra convencional. En este mundo brutal, la creatividad y la crueldad a menudo iban de la mano. La guerra psicológica era un arma sutil pero poderosa en la estrategia medieval. Antes incluso de que comenzara la batalla, los comandantes solían difundir rumores, cartas falsificadas y exhibiciones teatrales para desmoralizar al enemigo.
A veces se enviaban falsos desertores al campamento contrario para difundir información errónea, exagerando el tamaño o la fuerza de su propio ejército. En ocasiones se incendiaban aldeas enteras a la vista del enemigo para mostrar intenciones despiadadas. Se hacían sonar cuernos y gritos de guerra en horas inusuales de la noche para interrumpir el sueño y sembrar paranoia. Los líderes vestían armaduras elaboradas y máscaras para parecer sobrenaturales o divinos. Banderas con símbolos aterradores ondeaban en lo alto de las torres. Esta manipulación del miedo no solo tenía como objetivo ganar batallas, sino quebrar al enemigo antes de que las espadas se cruzaran. En un mundo donde la creencia moldeaba la realidad, el terror era una herramienta tan afilada como cualquier hoja. Ante prolongados asedios, las fortalezas medievales se transformaban en ecosistemas autosuficientes. La defensa iba más allá de gruesos muros de piedra. Significaba planificar para sobrevivir. Se cavaban fosos profundos llenos de agua para obstaculizar las máquinas de asedio. Zanjas con estacas y trampas ocultas rodeaban el perímetro. Dentro se almacenaban provisiones, grano, carne salada, barriles de agua e incluso ganado. Se cavaban pozos dentro del castillo para no depender de fuentes externas. Los herreros seguían forjando armas mientras los herbolarios trataban a los heridos. A los civiles se les asignaban tareas como transportar flechas, cocinar o apagar incendios. Torres de arquería estratégicamente ubicadas permitían llover flechas sobre cualquier brecha. Los líderes mantenían la moral con discursos y rituales, sabiendo que una población asustada era más peligrosa que los atacantes externos. Cada piedra, cada viga de madera, cada brasa del fuego era parte de un juego largo, uno de resistencia, disciplina y resistencia calculada. Asaltar una fortaleza medieval era un acto de pura brutalidad y audacia. Se alzaban torres de asedio contra muros imponentes, mientras soldados subían bajo un torrente de flechas, aceite hirviendo y piedras. Trebuchets y catapultas masivas lanzaban rocas para derribar fortificaciones. Átanos de asedio golpeaban las puertas, protegidos por cubiertas de madera remojadas para resistir el fuego. Aún más aterrador era el fuego mismo, proyectiles incendiarios y brea ardiendo arrojados dentro de la fortaleza para sembrar el caos. Ingenieros construían torres de asedio móviles, fortalezas de madera que rodaban hacia las murallas y liberaban tropas directamente sobre las almenas. Humo, gritos y caos envolvían el campo de batalla. La moral, el tiempo y la coordinación lo eran todo. Una sola brecha podía decidir el destino de cientos. En esas horas desesperadas, la fuerza atacante debía equilibrar el coraje y la estrategia, o arriesgarse a ser aniquilada antes de alcanzar siquiera el muro. Alimentar y suministrar a un ejército medieval de miles era una pesadilla logística. Detrás de las líneas del frente, carros de suministro crujían con sacos de grano, barriles de carne salada y haces de flechas. El agua se almacenaba en odres de cuero o se recogía diariamente en los ríos por equipos dedicados. Los herreros viajaban con el ejército para reparar armas y armaduras en el camino, mientras los cocineros trabajaban sin descanso para preparar guisos sencillos sobre hogueras. Sanadores y monjes llevaban hierbas y herramientas para atender a los heridos. La coordinación era esencial. Los capitanes supervisaban la distribución de raciones, protegían las líneas de suministro y gestionaban inventarios. Retrasos o emboscadas podían causar hambre, motines o un colapso total. Las partidas de aprovisionamiento recorrían aldeas o bosques cercanos, a veces bordeando la línea entre requisar y saquear. Sin suministros constantes, incluso la fuerza más poderosa flaquearía antes de pisar el campo de batalla. Después de un largo día de marcha o batalla, un ejército medieval no podía simplemente tumbarse en el suelo. Acampar era una operación disciplinada. Los oficiales buscaban primero un sitio seguro, elevado, con acceso a agua y buena visibilidad. Los soldados eran asignados a zonas, las tiendas de mando en el centro, los soldados alrededor del perímetro, los establos hacia la retaguardia y las letrinas en dirección del viento. Se establecían puestos de guardia de inmediato, y los fuegos de campamento se mantenían bajos para evitar ser detectados por el enemigo. Incluso en descanso,
la disciplina se mantenía estricta. Nada de beber en voz alta ni de deambular. Los soldados cuidaban sus armas, remendaban la ropa y compartían historias mientras permanecían alerta. Tambores o trompas marcaban la hora de apagar las luces. En cualquier momento podía ocurrir un ataque nocturno, y un campamento bien organizado podía suponer la diferencia entre la supervivencia y la masacre. Las marchas de larga distancia eran una prueba de resistencia y disciplina para cualquier ejército medieval. Los soldados se movían en columnas organizadas, con exploradores cabalgando por delante para identificar puntos de emboscada o terrenos difíciles. La vanguardia despejaba los obstáculos, mientras que la retaguardia se aseguraba de que no quedaran rezagados. Los carros de suministros iban en el centro, protegidos por todos los lados. En clima adverso, las capas se empapaban, las botas se agrietaban y la moral decaía. Aún así, los comandantes seguían adelante, lloviera o hiciera sol. Al cruzar puentes o pasos de montaña, los soldados marchaban en silencio, vigilando los bosques en busca de emboscadas. Los oficiales a menudo pausaban la marcha para que los heridos se reunieran o para reparar equipo dañado. Un solo desliz en la formación podía provocar el caos. El éxito en el campo de batalla a menudo dependía de lo bien que pudiera moverse una fuerza antes de que volara la primera flecha. La guerra naval medieval era un asunto feroz y caótico. Los barcos de guerra solían ser embarcaciones mercantes, reconvertidas, equipadas con espolones reforzados, plataformas para arqueros y pequeñas ballestas. Marineros y soldados luchaban codo a codo, usando garfios para abordar los barcos enemigos. Las batallas en el mar eran ruidosas, llenas de humo y brutales. Flechas, brea ardiente y combates cuerpo a cuerpo. Las incursiones costeras eran una táctica común. Los barcos aparecían repentinamente al amanecer, desembarcando tropas que asaltaban aldeas, destruían líneas de suministro o tomaban puertos clave. La superioridad naval significaba mover tropas más rápido y controlar rutas comerciales. Los comandantes dependían del viento, las mareas y también del ingenio. Fingían retiradas o dividían sus flotas para atrapar al enemigo. Aunque no tan destacada como las batallas terrestres, la guerra naval medieval desempeñó un papel crucial en varias victorias clave. En la guerra medieval, la fe era más que una creencia. Era un arma de moral. Monjes, sacerdotes e incluso místicos acompañaban a menudo a los ejércitos para ofrecer bendiciones, dar la extrema unción e inspirar a los guerreros con relatos de protección divina. Antes de la batalla, los soldados se arrodillaban mientras sacerdotes con túnicas agitaban incienso y recitaban oraciones, invocando el favor de santos o dioses. Banderas religiosas y reliquias eran llevadas al combate, creyéndose que ofrecían protección sobrenatural. Algunos comandantes afirmaban recibir visiones o sueños divinos que guiaban sus decisiones, fortaleciendo la confianza de las tropas. En ciertos ejércitos también participaban chamanes o magos de la corte, realizando rituales protectores, interpretando presagios o maldiciendo a los enemigos. Ya fuera por temor a la condenación o por esperanza de salvación, la religión estaba profundamente entrelazada con el valor, la disciplina y la disposición de los soldados a morir por su causa. Mantener el orden dentro de un ejército medieval no era tarea fácil. La disciplina estricta era esencial para evitar el caos. Los soldados que desertaban desobedecían órdenes directas, saqueaban a civiles o incitaban disturbios, enfrentaban castigos rápidos y brutales. Los azotes públicos eran comunes, sirviendo como advertencia para los demás. Ofensas más graves, como desertar durante la batalla o agredir a comandantes, podían resultar en ejecución, a veces por ahorcamiento, decapitación o siendo atados a una estaca. En algunos ejércitos, los comandantes ejecutaban a 1 de cada 10 soldados de una unidad que se retiraba sin órdenes. Estos castigos no eran solo represalia, eran para preservar la cohesión y la moral de miles de hombres. La justicia militar, aunque dura, se consideraba un mal necesario para mantener la disciplina en la brutal realidad de la guerra medieval. La retirada en la guerra medieval no era simplemente huir,
sino una maniobra cuidadosamente orquestada. Una retirada bien planificada requería coordinación, disciplina y sincronización para evitar convertirse en una desbandada. Los comandantes usaban la retirada como una estrategia para conservar fuerzas, reagruparse o atraer al enemigo a una trampa. Se mantenían los escudos en alto. Los arqueros proporcionaban fuego de cobertura y las retaguardias. Generalmente los soldados más experimentados sostenían la línea frente al avance enemigo. Algunas retiradas se realizaban de noche, utilizando la oscuridad para escapar silenciosamente. Cuando se ejecutaba correctamente, una retirada podía salvar miles de vidas y permitir que el ejército luchara otro día. Sin embargo, una retirada fallida significaba pánico, caos y muchas bajas. Por eso, los generales medievales trataban esta táctica con la misma seriedad que cualquier ofensiva en el campo de batalla. Y detrás de cada asedio exitoso había un equipo de profesionales especializados, los ingenieros de asedio medievales. Estos hombres no eran guerreros de primera línea, pero su impacto era enorme. Arquitectos y carpinteros diseñaban y construían torres de asedio, arietes y enormes trabuquetes. Tuneleros, a menudo mineros, excavaban bajo los muros del castillo para derribarlos. Otros mezclaban aceites inflamables y preparaban calderos de brea hirviendo. Operar una catapulta requería cálculos precisos y trabajo en equipo. Vestidos con delantales de cuero, rostros cubiertos de hollín y herramientas en lugar de espadas, estos equipos de asedio trabajaban bajo la amenaza constante de arqueros enemigos y contraataques. Su labor exigía paciencia, creatividad y nervios de acero. Mientras los caballeros se llevaban la gloria en batalla abierta, eran estos expertos anónimos quienes ayudaban a derribar poderosos castillos, piedra a piedra. La medicina en el campo de batalla medieval era brutal pero vital. Cuando los soldados caían, los camilleros corrían entre flechas voladoras para arrastrarlos a tiendas improvisadas. Allí, los primeros médicos, a menudo monjes, barberos o boticarios, trabajaban con herramientas y conocimientos mínimos. Sin anestesia, los soldados mordían cuero mientras les amputaban miembros para evitar infecciones. La cauterización con metal al rojo vivo era común. Cataplasmas de hierbas, vino como antiséptico y oraciones eran tratamientos estándar. El sanador podía llevar una bolsa ensangrentada llena de herramientas rudimentarias, sierras para huesos, agujas y vendas. A pesar del horror, estos cuidadores salvaban incontables vidas. Raramente recibían agradecimientos, pero siempre estaban allí, tranquilos en medio del caos, ofreciendo esperanza en un mundo de dolor. La derrota en el campo de batalla no era solo una pérdida, era una lección. Los comandantes medievales que sobrevivían a derrotas aplastantes a menudo regresaban con una determinación renovada y nuevas tácticas. Después de asedios fallidos o emboscadas desastrosas, los sobrevivientes se reunían para analizar qué salió mal. ¿Se subestimó al enemigo? ¿Fallaron los exploradores? ¿Se derrumbó la moral? Experimentaban con mejores formaciones, logística mejorada y técnicas adaptadas del enemigo. Algunos estudiaban las armas enemigas y copiaban sus diseños. Un líder astuto convertía cada derrota en un campo de entrenamiento, moldeando tropas inexpertas en veteranos endurecidos. Los generales más temidos no eran solo brutales, eran aprendices. Del fracaso surgía una disciplina más estricta, estrategias más inteligentes y ejércitos más letales. Lanzar una campaña a gran escala en la Edad Media era una pesadilla logística. Imagina reunir a decenas de miles de soldados de diferentes regiones, todos necesitados de comida, agua, armas, refugio y coordinación. Los suministros debían transportarse en carros y animales de carga a través de caminos embarrados y terrenos traicioneros. Cada ejército requería herreros, cocineros, médicos y escribas. Los retrasos en la comida o el pago a menudo llevaban a la deserción o al motín. Los comandantes debían calcular las raciones diarias, construir depósitos de almacenamiento y planificar meses de provisiones. Mantener la disciplina en una multitud tan diversa e inquieta era tan crucial como ganar batallas. La guerra no se trataba solo de fuerza, sino de mantener viva y en movimiento a un ejército.
En el caótico mundo de la guerra medieval, formar una alianza militar era a menudo la única forma en que los reinos más pequeños podían sobrevivir. Estas alianzas se forjaban mediante matrimonios estratégicos, tratados y enemigos comunes. Pero la cooperación nunca era sencilla. Cada reino aportaba sus propios soldados, tácticas, idiomas y orgullo. Coordinar ataques conjuntos requería una diplomacia sólida y cadenas de mando claras. Las disputas sobre liderazgo, suministros y botines de guerra a menudo generaban tensiones internas. Sin embargo, cuando las alianzas funcionaban, podían derrotar a enemigos mucho más grandes. Coaliciones famosas, como las fuerzas cristianas unidas contra los ejércitos musulmanes en Iberia, demostraron cómo la unidad podía inclinar la balanza de la guerra, aunque fuera temporalmente. Cuando las civilizaciones chocaban en la Edad Media, el campo de batalla se convertía en un cruce de tácticas, culturas y creencias muy diferentes. Los caballeros europeos, con brillantes armaduras de placas, cargaban a caballo con lanzas, personificando el código caballeresco. Frente a ellos estaban los guerreros musulmanes, con cimitarras curvas y caballería veloz, entrenados para la guerra en el desierto. Los mongoles trajeron estrategias sorprendentemente modernas, arqueros montados, retiradas fingidas y comunicación precisa. Las tropas bizantinas, por su parte, usaban la antigua disciplina romana con fuego griego y formaciones cerradas. Estos enfrentamientos eran más que militares, eran colisiones culturales. Las estrategias evolucionaban a medida que los enemigos se adaptaban, se copiaban y se temían entre sí. Los soldados no solo luchaban, también aprendían cómo romper una muralla de escudos, cómo resistir una carga de caballería, cómo soportar lo desconocido. Cada choque dejaba nuevas lecciones en los anales de la guerra. Los grandes comandantes no eran solo estrategas, eran símbolos. Ricardo Corazón de León, armado con acero adornado en oro, cabalgaba al frente, alentando a sus hombres con cargas intrépidas. Saladino, digno y sereno, inspiraba unidad y disciplina entre diversas fuerzas musulmanas, combinando diplomacia con maniobras astutas. Juana de Arco, vestida con una armadura plateada y guiada por visiones, levantó una Francia quebrada, no solo con tácticas, sino con fe y propósito. Estos líderes hacían más que dar órdenes, lideraban con su sola presencia. Su carisma, valentía y claridad a menudo cambiaban el rumbo de las batallas. En una época donde las noticias se transmitían de boca en boca y la moral podía desplomarse en minutos, un líder que se mantenía firme entre flechas y caos valía más que 100 soldados. Su legado no estaba solo en la victoria, sino en la esperanza que ofrecían a los agotados y heridos. Las cruzadas fueron más que simples batallas. Fueron empresas logísticas épicas. Ejércitos de Europa Occidental, convocados desde diversos reinos, marcharon miles de kilómetros hacia tierras extranjeras como el Levante. Caballeros con pesadas armaduras, soldados de infantería con botas desgastadas y monjes con cruces bordadas en sus túnicas formaban largas columnas serpenteantes a través de desiertos y montañas. Las cadenas de suministro estaban al límite, dependiendo de recursos locales, rutas marítimas y el apoyo de aliados y órdenes religiosas. Los campamentos eran un caos organizado, con tiendas adornadas con escudos nobiliarios junto a altares improvisados. La enfermedad y la deserción cobraron más vidas que las espadas enemigas. Solo el viaje ya era agotador, poniendo a prueba la disciplina, la moral y la fe. Sin embargo, contra todo pronóstico, estos ejércitos lanzaron asedios, tomaron ciudades y establecieron estados cruzados. Las cruzadas transformaron la guerra medieval al forzar a los ejércitos a adaptarse a terrenos lejanos, enemigos nuevos y campañas prolongadas lejos del hogar. Fue una prueba no solo de armas, sino de resistencia y unidad. La invasión normanda de Inglaterra en 1066 fue más que una victoria militar. Marcó una revolución en la guerra y el gobierno medievales. Guillermo el Conquistador no solo ganó en la batalla de Hastings, transformó la estructura de los ejércitos y la gestión de las tierras conquistadas. El ejército normando
Contaba con caballería disciplinada, infantería coordinada y un uso efectivo de arqueros, una combinación impresionante para la época. Pero más allá del campo de batalla, Guillermo introdujo el sistema feudal a escala nacional, estableciendo una rígida jerarquía de lealtades y concesiones de tierras. Surgieron castillos por toda Inglaterra, no solo como puestos militares, sino también como centros administrativos. El Domesday Book, un enorme censo de tierras y recursos, demostró cuánto valoraban los normandos la organización y el control. Desde la logística y la recaudación de impuestos hasta el reclutamiento y la disciplina, el modelo normando se convirtió en un modelo para los futuros reinos medievales. El legado de la invasión no fue solo la conquista, sino la sistematización. La Guerra de los 100 Años no fue un único conflicto, sino una larga y agotadora serie de batallas, treguas e intrigas políticas que se extendió desde 1337 hasta 1453. Transformó la guerra medieval. En su fase inicial, los caballeros aún dominaban con su reluciente armadura y códigos de caballería. Pero con el tiempo, la guerra expuso sus límites. Los arqueros ingleses con arco largo diezmaron cargas de caballería en batallas como Crécy y Poitiers, marcando el inicio de una era donde la estrategia y el alcance eran más importantes que la fuerza bruta. Los ejércitos pasaron de levas feudales a soldados profesionales. Las armas evolucionaron. Aparecieron ballestas, cañones y las primeras armas de fuego en el campo de batalla. Los asedios se volvieron más científicos, con mejor ingeniería y logística. La moral, las líneas de suministro e incluso la propaganda comenzaron a ser cruciales. Al final, la Guerra de los 100 Años transformó los ejércitos europeos, demostrando que el éxito dependía no solo de la sangre noble y las espadas relucientes, sino también de la organización, la innovación y la capacidad de adaptación. La batalla de Agincourt en 1415 fue un punto de inflexión en la guerra medieval. En inferioridad numérica y exhaustos, los ingleses liderados por el rey Enrique V se enfrentaron a una fuerza francesa mucho mayor. Pero la lluvia y el barro convirtieron el campo de batalla en una pesadilla para la caballería francesa. Los arqueros ingleses, posicionados detrás de estacas afiladas, lanzaron andanada tras andanada de flechas. Los caballeros franceses, pesadamente armados, luchaban por avanzar en el barro espeso, convirtiéndose en blancos fáciles. A medida que las filas francesas colapsaban en el caos, las disciplinadas líneas inglesas se mantuvieron firmes. Esta batalla demostró cómo el terreno, la preparación y la táctica podían superar la mera superioridad numérica y el orgullo militar tradicional. Agincourt no fue solo una victoria de flechas, sino un triunfo de la disciplina, la planificación y la comprensión de que las viejas formas de guerra ya no garantizaban el éxito. En tiempos de impuestos insoportables, hambrunas o injusticias, los campesinos de la Europa medieval a veces hacían lo impensable. Se rebelaban. Sin entrenamiento formal ni equipo estándar, estos levantamientos comenzaban como gritos desesperados por un cambio. Armados con herramientas de labranza, cuchillos de cocina y equipo robado, los aldeanos se unían para formar milicias improvisadas. El más famoso fue la Guerra de los Campesinos Alemanes, 1524-525, donde decenas de miles se alzaron contra sus señores, exigiendo un trato justo y menores impuestos. Aunque su espíritu era feroz, la falta de coordinación y disciplina militar los hacía vulnerables a represalias. Los ejércitos de la nobleza, bien equipados y brutales, aplastaron muchas de estas revueltas con fuerza devastadora. Sin embargo, estas guerras campesinas revelaron una grieta en el orden feudal, un recordatorio de que incluso los más humildes podían levantarse cuando eran empujados al límite. La victoria en la guerra medieval no siempre pertenecía al ejército más fuerte, sino a menudo al más astuto. El engaño, la desinformación y las tácticas psicológicas cambiaban el curso de muchas batallas. Los comandantes fingían retiradas para atraer al enemigo a emboscadas, difundían rumores falsos para sembrar el pánico o atacaban al amanecer tras simular paz. Un ejemplo famoso, durante la batalla de Morgarten,
1315, campesinos suizos usaron su conocimiento del terreno para lanzar un ataque sorpresa contra caballeros fuertemente armados, causando caos y forzando una retirada. En otros casos, los líderes sobornaban exploradores enemigos, envenenaban suministros o usaban muñecos para inflar el tamaño de su ejército. Estos trucos no eran solo ingeniosos, sino herramientas de supervivencia para fuerzas pequeñas o en desventaja. La guerra medieval, en el fondo, era tanto de astucia como de acero. A medida que la guerra se intensificaba en la Edad Media, los castillos y fortalezas se volvieron esenciales para la estrategia militar. Estos gigantes de piedra no eran solo hogares para nobles, sino centros militares diseñados para resistir largos asedios. Las torres ofrecían visibilidad y ventajas para los arqueros. Los fosos y puentes levadizos ralentizaban a los invasores. Las murallas eran gruesas y altas, construidas para resistir catapultas y escaleras de asalto. Fortalezas como Crac de los Caballeros en el Levante o el Château Gaillard en Francia eran maravillas de la ingeniería, influyendo tanto en el campo de batalla como en el panorama político. Los comandantes necesitaban comprender las tácticas de asedio, las líneas de suministro y la rotación de defensas. El diseño de estas fortalezas también moldeaba el poder regional. Quien controlaba la fortaleza controlaba la tierra circundante. Con el tiempo, campañas militares enteras se diseñaron en torno a capturar o defender estas estructuras estratégicas. La guerra medieval presenció un punto de inflexión con el auge de nuevas tecnologías militares. Armas de asedio como las trabuquetes podían lanzar enormes piedras para derribar las murallas de fortalezas desde una distancia segura. Los cohetes primitivos y los dispositivos incendiarios, aunque rudimentarios, añadían terror al campo de batalla. Los ingenieros diseñaban ballestas gigantes para disparar enormes virotes capaces de atravesar a varios soldados o dañar torres de asedio. Estos inventos no se trataban solo de fuerza bruta, sino que cambiaban la forma en que se planeaban las batallas. Las fortalezas tuvieron que adaptarse con muros más gruesos y diseños en ángulo. Los ejércitos debían desplegarse más ampliamente, ya que las formaciones agrupadas eran vulnerables a los ataques explosivos. Por primera vez, la tecnología permitía que fuerzas más pequeñas o pobres desafiaran a ejércitos más consolidados. El campo de batalla se convirtió en una prueba tanto de estrategia como de innovación en ingeniería. El dinero era la savia vital de la guerra medieval. Los reyes no podían reunir ejércitos, suministrar alimentos, ni construir equipos de asedio sin enormes sumas de monedas. Las guerras no se ganaban solo en el campo de batalla, sino en las casas de contabilidad y los tesoros reales. Contratar mercenarios requería oro. Transportar suministros a grandes distancias exigía una logística costosa. Incluso la lealtad podía comprarse. Muchos caballeros luchaban por paga en lugar de honor. Los gobernantes a menudo empeñaban joyas reales o imponían impuestos especiales para continuar las campañas. A medida que las batallas se volvían más complejas y prolongadas, el costo de la guerra se disparaba. Sin unas finanzas sólidas, incluso los ejércitos más poderosos se desmoronaban. Detrás de cada victoria famosa había un rastro de monedas de oro y a menudo una montaña de deudas. Las guerras medievales no solo se libraban con espadas, eran financiadas por los campesinos. Los impuestos de guerra, a menudo repentinos y severos, recaían directamente sobre los hombros de agricultores y obreros. Estos tributos venían en forma de grano, ganado, monedas o días de trabajo no remunerado. Una sola campaña podía agotar toda la cosecha de una aldea, dejando a las familias hambrientas. Negarse a pagar traía castigos, confiscación, prisión o incluso reclutamiento. Mientras los señores debatían estrategias en salones de piedra, los campesinos apretaban los cinturones y enterraban la plata en la tierra. La guerra que nunca eligieron luchar aún pasaba por sus hogares en forma de recaudadores de impuestos y deudas. Muchos resentían estas cargas y algunos se rebelaban abiertamente. A la sombra de las batallas gloriosas, eran los pueblos quienes pagaban el precio real. En tiempos de invasión, las aldeas medievales se convertían en terrenos de reclutamiento. Los señores locales emitían llamados urgentes para formar milicias.
Grupos de ciudadanos comunes, convertidos en guerreros. Herreros, agricultores y comerciantes dejaban sus herramientas para empuñar lanzas y hachas. El entrenamiento era rápido y brutal. No había tiempo para dominar, solo para sobrevivir. Estas milicias carecían de uniformidad, pero luchaban con feroz lealtad a sus hogares. En los bordes del pueblo, las despedidas entre lágrimas marcaban cada partida. Las esposas entregaban capas remendadas a sus maridos. Los niños se aferraban a sus padres. Los hombres de la milicia se alineaban hombro con hombro, formando frágiles muros de defensa frente a ejércitos profesionales. Aunque mal armados, su determinación a menudo era más fuerte que el acero. No eran soldados por elección, sino por necesidad. Y en momentos de desesperación se convertían en leyendas por derecho propio. El auge de los soldados profesionales en la Baja Edad Media marcó un punto de inflexión en la guerra. Los reinos ya no dependían únicamente de campesinos convertidos en combatientes o milicias temporales. Ahora, los ejércitos permanentes se entrenaban durante todo el año y eran financiados por los tesoros reales. Estos soldados vestían armaduras estandarizadas, portaban armas pulidas y seguían entrenamientos estrictos. Su disciplina los hacía mucho más efectivos en el campo de batalla que las levas improvisadas. En los campos de entrenamiento, se escuchaba el ritmo de las botas marchando, el choque de espadas de madera y los gritos de los sargentos corrigiendo la postura. La lealtad se desplazó del señor local hacia la corona. Ser soldado se convirtió en una carrera, no solo en un deber. Este cambio también dio origen a la idea del profesionalismo militar, jerarquía, rutina y código de conducta. Estos nuevos guerreros no solo eran más fuertes, sino también organizados, ágiles y siempre listos para la guerra. Elegir a los soldados adecuados no era solo una cuestión de números, sino un arte. Los comandantes medievales buscaban guerreros con destreza física, lealtad inquebrantable y valentía comprobada. Se realizaban pruebas para evaluar la fuerza, la resistencia y la habilidad con las armas. Los duelos, los circuitos de obstáculos y los concursos de tiro con arco ayudaban a seleccionar a los mejores. Pero el músculo no era suficiente. Un soldado debía ser confiable y respetado por sus compañeros. Los señores a menudo elegían entre familias leales o personas con reputación de honor. Algunos comandantes preferían veteranos que ya hubieran luchado en campañas anteriores. Otros buscaban mentes agudas, capaces de seguir órdenes y pensar con claridad en medio del combate. Un paje podía ser entrenado desde niño, aprendiendo disciplina y esgrima mucho antes de ser aceptado como combatiente. El proceso de selección moldeaba las fuerzas de élite que constituían la columna vertebral de los ejércitos medievales. En el caos de la guerra medieval, la unidad era un arma tan poderosa como cualquier espada. Los soldados se entrenaban no solo para luchar, sino para luchar juntos. Los nuevos reclutas practicaban formaciones, marchando hombro con hombro, confiando en que el hombre a su lado no fallaría. Las comidas se compartían alrededor de fogatas y las historias se contaban bajo las estrellas. Los lazos se forjaban en la dificultad, largas marchas, trincheras fangosas y noches heladas. Los comandantes fomentaban la camaradería, emparejando veteranos con novatos, promoviendo la lealtad no solo a la corona, sino entre ellos. Retos en equipo, duelos de práctica y tareas comunales fortalecían la cohesión de la unidad. Una unidad cohesionada podía resistir, cargar o soportar un asedio mejor que una fuerza dispersa. La disciplina y la solidaridad eran el pegamento que impedía que el ejército medieval colapsara en el caos. Antes de una batalla medieval, el campo de batalla a menudo se transformaba en un espacio sagrado. Los soldados se arrodillaban en campos embarrados, susurrando oraciones a los santos y aferrándose a objetos religiosos, cruces, reliquias o pedazos de tela bendecidos por monjes. Los comandantes invocaban protección divina, a veces portando estandartes con imágenes de santos patronos. Los capellanes recorrían las filas ofreciendo bendiciones y los últimos ritos. Muchos creían que su causa era justa y sancionada por Dios. Esta armadura espiritual les daba valor, especialmente frente a probabilidades abrumadoras.
Los símbolos religiosos adornaban escudos y armaduras, sirviendo como protección y como impulso moral. Algunos incluso creían que morir en una batalla justa garantizaba un lugar en el cielo. En un mundo lleno de incertidumbre, la fe era el arma inquebrantable que llevaban al combate. La victoria en la guerra medieval rara vez era gloriosa. Después de que se desvanecían los vítores, el campo de batalla revelaba su verdadero costo. Miles de cuerpos destrozados, heridos gimiendo de dolor y aldeas humeantes reducidas a cenizas. Los sobrevivientes a menudo quedaban marcados de por vida, tanto física como emocionalmente. Los prisioneros de guerra enfrentaban condiciones duras, rescates, trabajos forzados o algo peor. Para los campesinos, las secuelas eran igual de crueles. Los cultivos eran pisoteados, los hogares saqueados y las familias destrozadas. Regiones enteras podían quedar desoladas durante años. La victoria a menudo significaba instalar un nuevo gobernante, no la paz. Y detrás de cada conquista había un alto precio pagado por quienes no tenían voz en la guerra. Al final, los despojos de la guerra pertenecían a unos pocos, mientras que el costo lo asumían muchos. La caballería pesada era la fuerza de choque de los ejércitos medievales. Cascos atronadores, lanzas relucientes y una muralla de nobleza acorazada, cargando con impulso imparable. Estos caballeros no eran solo guerreros de élite, sino también símbolos del poder aristocrático y los ideales caballerescos. Revestidos de armaduras de placas de pies a cabeza y montados en poderosos caballos de guerra, criados para la batalla, podían atravesar las líneas enemigas con efectos devastadores. Una sola carga, bien sincronizada, podía desbandar a la infantería desorganizada. Sin embargo, eran costosos de equipar y mantener, formando a menudo el núcleo de los ejércitos feudales. Su prestigio era inmenso, pero su eficacia dependía del terreno, el clima y una coordinación disciplinada. En campos embarrados o frente a formaciones de piqueros, incluso la caballería pesada encontraba sus límites. La caballería ligera en la guerra medieval priorizaba la velocidad y la agilidad por encima de la fuerza bruta. A diferencia de los caballeros fuertemente armados, estos jinetes llevaban una armadura mínima, generalmente solo cuero o cota de malla, y montaban caballos veloces capaces de moverse rápidamente por terrenos variados. Cumplían múltiples funciones, exploraban posiciones enemigas, entregaban mensajes, ejecutaban ataques rápidos de golpear y huir, y perseguían a los enemigos en retirada. Su movilidad les permitía hostigar líneas de suministro o atacar objetivos vulnerables antes de desaparecer rápidamente. En combate abierto, rara vez se enfrentaban directamente a unidades pesadas, pero su valor en tácticas asimétricas era inmenso. A menudo provenientes de milicias locales o jinetes tribales, confiaban en la astucia, la coordinación y la sorpresa más que en la fuerza bruta. Su presencia en el campo de batalla aportaba imprevisibilidad y profundidad estratégica. La infantería armada con lanzas largas o picas era la columna vertebral de las formaciones defensivas medievales. Estos soldados se alineaban hombro con hombro en filas disciplinadas, creando un muro de puntas de lanza capaz de detener incluso las cargas de caballería más feroces. Su papel era crucial para contrarrestar el dominio de los caballeros montados, que confiaban en el impulso y el impacto. Los lanceros necesitaban coordinación, valor y un entrenamiento intenso para mantener la formación bajo presión. Algunas unidades usaban picas de más de 4 metros, lo que les permitía atacar antes de que el enemigo pudiera cerrar la distancia. Combinados con escudos superpuestos y el apoyo de tropas a distancia, formaban una barrera formidable. Esta táctica, particularmente popular en las milicias suizas y flamencas, demostró que una infantería bien entrenada podía igualar o incluso superar a la nobleza montada. Los arqueros ingleses eran una fuerza temible en la guerra medieval, especialmente durante la Guerra de los 100 años. Armados con arcos largos de más de 6 pies de altura, estos arqueros podían lanzar una lluvia de flechas con una velocidad y alcance asombrosos. A diferencia de las ballestas, los arcos largos permitían un disparo rápido, haciendo que las andanadas fueran devastadoras contra formaciones enemigas compactas.
Entrenados desde jóvenes, los arqueros desarrollaban una fuerza y precisión excepcionales. En batallas como Azincourt y Crécy, demostraron ser capaces de romper cargas de caballería y diezmar a los caballeros acorazados antes de que llegaran a las líneas frontales. Su papel no era solo táctico, sino también psicológico. Lanzaban la muerte desde lejos y desmoralizaban al enemigo. Colocados detrás de estacas y muros de escudos, los arqueros eran un activo estratégico que a menudo cambiaba el curso de la batalla con andanadas coordinadas y disciplinadas. Los ballesteros de Europa continental aportaron un enfoque diferente a la guerra a distancia. A diferencia del arco largo, la ballesta requería menos entrenamiento, lo que permitía reclutar y armar rápidamente a los plebeyos. Utilizaba un gatillo mecánico y tenía un increíble poder de penetración, capaz de atravesar mallas de cota e incluso algunas armaduras de placas. Sin embargo, tenía desventajas. El tiempo de recarga era significativamente más lento, y el mecanismo era más propenso a dañarse bajo la presión del campo de batalla. A pesar de ello, los ballesteros fueron ampliamente desplegados en Francia, Italia y el Sacro Imperio Romano-Germánico. En los asedios sobresalían desde lo alto de las murallas o detrás de pavisas, grandes escudos usados como cobertura móvil. Su presencia en el campo de batalla desafió la caballería tradicional, ya que un caballero podía caer ahora ante un campesino con una manivela y un virote. El Papa incluso prohibió su uso contra cristianos debido a su letal eficacia, aunque eso no detuvo su proliferación. El combate cuerpo a cuerpo en la guerra medieval requería fuerza bruta y eficiencia despiadada. Los soldados armados con hachas, mazas y manguales eran desplegados en terrenos estrechos, como pasillos de castillos, callejones angostos y senderos boscosos, donde las armas largas como lanzas perdían su ventaja. El hacha era eficaz contra escudos y armaduras, asestando golpes aplastantes capaces de partir cascos. Las mazas y los manguales ignoraban por completo las defensas convencionales, transmitiendo fuerza contundente a través de la armadura para romper huesos y causar lesiones internas. Estas armas eran usadas a menudo por soldados de infantería que llevaban cota de malla o armadura de cuero, priorizando la movilidad sobre la protección pesada. En el calor de la batalla, sus luchas eran salvajes e íntimas, a menudo reducidas a forcejeos y golpes caóticos. Aunque carecían de la elegancia de los caballeros o arqueros, estos hombres eran la columna vertebral del combate cuerpo a cuerpo, valientes, brutales y esenciales, cuando las líneas colapsaban o se rompían los muros de los asedios. En el campo de batalla medieval, en constante evolución, las formaciones de infantería mixta se convirtieron en una necesidad táctica. En lugar de depender de un solo tipo de arma, los comandantes comenzaron a organizar unidades compuestas por lanceros, espadachines y combatientes a distancia que trabajaban juntos. Los lanceros mantenían la línea del frente, creando una pared defensiva para repeler a la caballería. Detrás de ellos, los espadachines estaban listos para cubrir huecos y enfrentar a los enemigos que lograban penetrar. Arqueros o ballesteros se posicionaban en la retaguardia o en terrenos elevados, lanzando proyectiles mientras permanecían protegidos. La coordinación era vital. Cada rol complementaba a los demás, y la fuerza de la unidad residía en su cohesión. Una formación mixta podía adaptarse rápidamente a condiciones cambiantes, resistir cargas y lanzar contraataques. Este enfoque híbrido marcó un punto de inflexión en la estrategia de batalla, favoreciendo la versatilidad sobre la fuerza bruta. Era una danza de acero, disciplina y confianza. En la guerra medieval, el escudo era más que una pieza de armadura. Era una herramienta táctica. Los soldados usaban grandes escudos rectangulares para formar muros de escudos, creando una barrera contra flechas y caballería. Estas formaciones eran especialmente importantes para proteger a unidades vulnerables como arqueros y ballesteros. Los escudos no eran estáticos. Algunas tropas avanzaban unidas, creando una pared móvil. Los escudos también llevaban escudos de armas familiares o símbolos religiosos, elevando la moral e identificando a los combatientes. En el caos de la batalla, una línea de escudos bien mantenida podía significar la diferencia entre la vida y la muerte.
Incluso la infantería ligera se beneficiaba de escudos redondos más pequeños para el combate cercano. El diseño del escudo variaba según la región, pero el concepto de protección grupal se mantenía constante. Ya fuera en un asedio o en campo abierto, los escudos ayudaban a preservar la integridad de la unidad y daban a las tropas más débiles una oportunidad de luchar. La victoria en las batallas medievales no se trataba solo de fuerza bruta, sino de coordinación. La infantería con largas lanzas formaba una pared defensiva para detener el avance enemigo. Una vez que las fuerzas contrarias eran frenadas o desorientadas, la caballería cargaba desde los flancos, usando la velocidad y el impacto para romper las líneas. Mientras tanto, arqueros y ballesteros ubicados en la retaguardia o en terrenos elevados proporcionaban apoyo a distancia, debilitando las filas enemigas antes del combate cuerpo a cuerpo. Este enfoque de múltiples frentes requería una sincronización y comunicación precisas, a menudo mediante banderas, cuernos y comandantes de confianza. Cuando se ejecutaba bien, esta sinergia permitía que incluso un ejército numéricamente inferior venciera a un oponente más fuerte. El campo de batalla medieval era como un tablero de ajedrez, y cada unidad tenía un papel. Los escuderos para resistir, los caballeros para atacar y los arqueros para sembrar la muerte desde lejos. A medida que la guerra medieval evolucionaba, también lo hacían los roles de sus guerreros. La otrora dominante caballería pesada comenzó a perder su supremacía a medida que los ejércitos se adaptaban con formaciones de infantería más compactas, cuadros de piqueros y una mejor coordinación entre los distintos tipos de unidades. Los arqueros se volvieron más móviles, a menudo protegidos por escuderos con pavés. Las unidades de infantería se diversificaron. Algunos llevaban armas de asta, otros empuñaban espadas o hachas según el terreno del campo de batalla. Los asedios también cambiaron el juego, requiriendo ingenieros, zapadores y especialistas más allá de las clases guerreras tradicionales. Finalmente surgieron las armas de pólvora, disminuyendo lentamente el papel de las tropas de combate cuerpo a cuerpo tradicionales. La guerra ya no se trataba solo de fuerza bruta, sino de estrategia, adaptabilidad y sinergia entre roles cada vez más especializados. El campo de batalla medieval se volvía más moderno con cada enfrentamiento. Mientras los caballeros y reyes reclamaban la gloria en el campo de batalla, la carga de las guerras medievales recaía sobre la gente común. Los campesinos eran gravemente gravados para financiar campañas interminables. Herreros, carpinteros y panaderos eran reclutados para apoyar la logística de guerra, a menudo sin paga. Las familias perdían hijos por el reclutamiento, las cosechas quedaban sin recoger, y pueblos enteros quedaban indefensos ante mercenarios errantes o fuerzas invasoras. La guerra no era solo un juego de nobles. Drenaba la savia vital de las comunidades rurales. Algunos campesinos eran forzados a construir equipo de asedio o marchar como milicias mal armadas. Incluso si las batallas se libraban lejos, el hambre y las enfermedades se colaban entre el caos. Para el común, la guerra era una lenta erosión de la vida, no una historia de honor. En la Edad Media, la guerra no siempre se libraba por tierras o poder, sino que a menudo se justificaba por la fe. Las cruzadas se lanzaron como guerras santas, con papas que declaraban que quienes lucharan serían absueltos de sus pecados. Los caballeros llevaban cruces en su armadura y estandartes, creyendo que eran soldados de Dios. Predicadores recorrían las aldeas, pintando vívidas imágenes de gloria divina para quienes tomaran las armas contra los infieles. Este fervor religioso difuminaba la línea entre la fe y la violencia. Para muchos, matar en nombre de Dios no solo era aceptable, sino justo. El respaldo de la Iglesia proporcionaba una cobertura espiritual para conquistas políticas, codicia y brutalidad. Mientras algunos creían sinceramente en su misión, otros lo veían como una excusa para el saqueo y la gloria. La religión se convirtió tanto en escudo como en espada. Para la nobleza, la guerra en la Edad Media era más que un deber. Era una gran oportunidad. La victoria traía tierras, títulos y riquezas, pero también prestigio e influencia en alianzas matrimoniales. Los jóvenes señores cabalgaban hacia la guerra con sueños de gloria,
esperando grabar su nombre en la leyenda o asegurar una esposa noble mediante su valor. Los castillos no eran solo fortalezas, sino símbolos de poder, y las conquistas redibujaban el mapa político. Torneos y batallas se entremezclaban. Ambos eran escenarios para demostrar el valor. Detrás de cada caballero con armadura había una familia ansiosa por ascender, una corte llena de rivalidades y un juego de tronos jugado con sangre y estandartes. La guerra no solo se libraba en los campos, también se jugaba en susurros, matrimonios y traiciones. La historia suele ser escrita por los vencedores, y en la guerra medieval esto significaba grandes relatos de heroísmo, mientras que los horrores eran convenientemente olvidados. Las crónicas elogiaban a reyes que lideraban campañas desastrosas, borrando errores tácticos y el sufrimiento campesino. Los artistas pintaban cargas gloriosas, no aldeas hambrientas ni pueblos arrasados. Las derrotas se atribuían a la traición o al juicio divino, no al mal liderazgo. Las victorias, incluso las más brutales, se pulían hasta convertirse en leyenda. Los bardos cantaban hazañas nobles omitiendo las masacres. Esta memoria selectiva moldeó cómo las futuras generaciones entendieron el pasado, romantizado y desinfectado. Las verdades quedaban enterradas bajo capas de gloria, y la línea entre mito e historia se desdibujaba. Lo que queda es un pasado esculpido por el orgullo y la propaganda. La guerra no solo moldeó la política, sino que dejó su huella en piedra y mortero. Los castillos se alzaban más altos, con muros más gruesos, torres y fosos diseñados para resistir asedios prolongados. Las ciudades construyeron puertas fortificadas y torres de vigilancia. Las iglesias también se transformaron, de lugares de culto a santuarios con puertas pesadas y vitrales ubicados en lo alto para disuadir a los invasores. Las aldeas a menudo se agrupaban alrededor de estas fortalezas en busca de seguridad. La arquitectura evolucionó para reflejar miedo y resistencia. Cada piedra colocada era una respuesta a la guerra. Cómo repeler enemigos, refugiar a civiles y proteger el grano preciado. Incluso las propiedades nobles ganaron almenas. El horizonte medieval, antes salpicado de agujas y casas de madera, ahora se erizaba con defensas de piedra. Un mundo reconstruido a imagen del conflicto. El campo de batalla queda en silencio, pero el eco de la guerra perdura en cada muro destrozado y vida rota. Los vencedores reparten los botines, tierras, oro, títulos e incluso prisioneros. Las familias nobles ganan o pierden propiedades según su lealtad. Se redibujan los mapas, cambian las fronteras y los pueblos antes independientes son anexados. La reconstrucción comienza lentamente. Los campos deben limpiarse de escombros y cuerpos, las casas reconstruirse, los caminos repararse. Los artesanos y obreros regresan para recoger lo que queda de sus vidas, mientras se imponen nuevos impuestos para financiar la recuperación. La paz es incierta, a menudo temporal. Para algunos es una oportunidad para ascender. Para otros, solo otro ciclo de reconstrucción antes de la próxima guerra. El costo de la gloria no lo pagan los reyes, sino las manos del pueblo. La guerra no solo marcó la tierra, sino que también moldeó el alma de la cultura medieval. De los campos de batalla surgieron poemas épicos, canciones de bardos y manuscritos iluminados que glorificaban la valentía y el sacrificio. Los juglares viajaban de aldea en aldea contando historias de caballeros heroicos, a menudo más leyenda que realidad. Las catedrales mostraban vitrales con batallas divinas, mientras que los muros de los castillos exhibían frescos de reyes victoriosos aplastando a sus enemigos. La guerra se convirtió en musa para pintores, poetas y cronistas por igual. Incluso las escaramuzas más pequeñas podían dar lugar a leyendas exageradas, transmitidas por generaciones. El arte no era solo memoria, era propaganda, recuerdo y una forma de encontrar sentido en medio de la destrucción. A través de colores, versos y esculturas en piedra, la guerra se incrustó en el alma misma de la identidad medieval. En la guerra medieval, ni siquiera las reglas del combate se dejaban al azar. Surgieron leyes consuetudinarias para regular la conducta en la guerra, primitivas, pero cruciales. Los prisioneros de guerra a veces eran liberados por rescate.
otras veces ejecutados según su estatus, riqueza o el ánimo de sus captores. Se esperaba que los caballeros se adhirieran a la caballerosidad, pero los soldados de infantería a menudo no tenían tal código. Se hacían acuerdos entre ejércitos enemigos, treguas en días santos, respeto mutuo por los mensajeros y límites para los asedios. Estas reglas eran frágiles y se rompían cuando el poder cambiaba. Documentos como la paz y tregua de Dios o tratados posteriores formalizaron estas costumbres, dando forma a lo que algún día serían las leyes internacionales de la guerra. Incluso en la brutalidad había destellos de moderación. En la Alta Edad Media, la lealtad era personal. Se juraba a los señores, no a las naciones. Pero la guerra, irónicamente, sembró las semillas del nacionalismo. A medida que las regiones eran devastadas y reconstruidas, el sufrimiento compartido forjaba un sentido de identidad colectiva. Los campesinos que antes se veían como simples vasallos comenzaron a identificarse con su tierra. Las canciones y relatos glorificaban no solo a los caballeros, sino a pueblos y reinos enteros. Los reyes empezaron a referirse a su pueblo como un cuerpo unificado, no solo una colección de súbditos. Banderas, emblemas y lenguas comunes se convirtieron en símbolos de unidad. Este nacionalismo embrionario era desordenado y frágil, pero insinuaba un mundo donde la lealtad podría pertenecer no a un señor, sino a un país. Las visiones modernas de la guerra medieval suelen dividirse entre dos extremos. Por un lado, las películas romantizadas y las novelas de fantasía retratan nobles caballeros, duelos caballerescos y grandes batallas por el honor. Por otro, los historiadores pintan un panorama más sombrío: barro, enfermedades, matanzas sin sentido y campesinos destrozados atrapados en el caos. La verdad se encuentra en algún punto intermedio. La gloria era rara y fugaz, la sangre y el trauma constantes. Las narrativas contemporáneas, especialmente en los medios, suelen edulcorar el brutal coste de la guerra, mientras que los trabajos académicos luchan por capturar el horror vivido. La guerra medieval no fue una historia de héroes, sino de supervivencia, poder y sufrimiento humano. Es un relato que merece honestidad, no solo espectáculo. La aparición de la pólvora en la Europa medieval tardía marcó el comienzo de un cambio sísmico en la guerra. Antes confinada a la experimentación alquímica oriental, la pólvora negra encontró su camino hacia los arsenales occidentales y los campos de batalla. Su uso inicial era torpe: explosiones ruidosas, ignición lenta, estallidos impredecibles. Pero su impacto psicológico fue inmenso. El rugido del fuego de cañón y el humo de las armas primitivas destrozaron las expectativas del combate tradicional. Los arqueros y caballeros acorazados ahora se enfrentaban a armas que no respetaban ni la habilidad ni la caballerosidad. La pólvora pronto haría temblar los castillos y a la nobleza reconsiderar su poder. Aunque todavía rudimentaria, esta innovación sentó las bases para una transformación completa en la forma de librar las guerras. Los primeros arcabuces eran torpes y lentos. Los soldados tenían que verter pólvora, cargar bolas de plomo e incendiar una mecha de combustión lenta para disparar. En cuanto a eficiencia, eran poco fiables, propensos a fallar con la lluvia y mucho más lentos que un arquero entrenado. Pero a pesar de todo eso, el efecto psicológico de estas armas era devastador. El rugido atronador, el denso humo y la muerte repentina que causaban provocaban miedo incluso antes de que la bala impactara. Los caballos se asustaban, las formaciones se rompían y la moral se derrumbaba bajo el eco de los disparos. Para los guerreros medievales acostumbrados al choque del acero y al ritmo de las flechas, esto era puro caos. Aunque primitivas, estas armas transformaron los campos de batalla, no por su precisión, sino por el terror que inspiraban. La era de los caballeros comenzó a desmoronarse cuando la pólvora entró en el campo de batalla. Antes el orgullo de la guerra medieval, un caballero completamente armado se convirtió en un blanco ruidoso y brillante para los fusileros. Las balas ignoraban los escudos nobiliarios y atravesaban el acero. Ya no podía un noble confiar en su estatus y armadura para dominar el combate.
El prestigio social de los caballeros se erosionó a medida que su eficacia militar disminuía. Los jóvenes nobles empezaron a buscar roles en la diplomacia, la política cortesana o la artillería de pólvora. Los torneos pasaron de ser preparación para la guerra a convertirse en espectáculos teatrales para nobles aferrados al pasado. El caballero, antaño símbolo de caballerosidad y poder, ahora estaba desfasado, una reliquia romántica en un mundo explosivo. Durante siglos, las fortalezas de piedra fueron símbolos de poder y protección. Pero con la llegada de los cañones, esa ilusión se hizo añicos, literalmente. Muros que antes se consideraban impenetrables, se derrumbaron bajo un bombardeo implacable. Los arquitectos de castillos se apresuraron a adaptarse, diseñando muros más bajos y gruesos y bastiones angulados para desviar las balas de cañón. Sin embargo, ni siquiera la piedra más fuerte podía resistir el estruendo de la artillería de pólvora. Los señores observaban con horror cómo sus hogares ancestrales, que habían resistido asedios durante generaciones, quedaban reducidos a escombros en cuestión de días. El mundo medieval, una vez definido por fortalezas imponentes y poder defensivo, ahora enfrentaba una nueva realidad. Ningún muro era seguro, ninguna fortaleza invencible. El cañón no solo rompió piedra, rompió las antiguas reglas de la guerra. Los días de las bandas de mercenarios, leales solo al oro, estaban contados. A medida que los reinos se centralizaban, los gobernantes comenzaron a formar ejércitos nacionales, asalariados, uniformados y responsables. Estas primeras fuerzas nacionales fueron entrenadas con ejercicios estandarizados y servían bajo estandartes reales en lugar de señores privados. Fue un cambio importante. Los soldados ya no eran agentes libres. Ahora eran engranajes en una máquina estatal. El pago venía del tesoro, no del bolsillo de un noble. La disciplina, y no la gloria personal, se convirtió en el valor central. Este cambio sentó las bases para las instituciones militares modernas. Mientras que la lealtad al salario reemplazó la lealtad al comandante, también trajo mayor cohesión y eficacia. Nació el soldado profesional, y con él, el primer verdadero ejército nacional. Con la formación de ejércitos nacionales, los estados medievales enfrentaron un nuevo desafío: convertir el caos en eficiencia. Surgió un sistema formal de registro militar. Los reclutas eran anotados en libros oficiales: nombre, origen, armas e incluso rasgos físicos. Los comandantes ahora tenían listas claras y podían planificar con mayor eficacia. Los campos de entrenamiento se estandarizaron en todo el reino, con ejercicios centrados en el trabajo en equipo, formaciones y disciplina, más que en el valor individual. Inspectores, a menudo enviados por la corona, aseguraban que las unidades cumplieran con las expectativas reales. Esta estructura burocrática redujo la corrupción y el desorden. Por primera vez la lealtad de un soldado se medía no solo por la sangre derramada, sino por los registros mantenidos. Este sistema de orden trajo un nuevo tipo de guerra, una gestionada no solo con valentía, sino con papeleo y logística. A medida que la Edad Media llegaba a su fin, la naturaleza de la guerra cambió drásticamente. Las batallas ya no eran asuntos personales entre señores enfrentados, ni venganzas privadas resueltas en campos embarrados. La guerra se convirtió en una estrategia nacional. Los monarcas dirigían campañas con objetivos políticos claros: asegurar fronteras, expandir su influencia o aplastar rebeliones. Los consejos reales se reunían para planificar operaciones a largo plazo, y los ministros asignaban fondos no solo para soldados, sino también para infraestructura: caminos para mover tropas, graneros para provisiones y fortificaciones para la defensa. La corona veía la guerra como una extensión del gobierno. El éxito en el campo de batalla significaba ahora más que honor. Significaba asegurar la supervivencia del Estado. La guerra, antes personal y caótica, se había institucionalizado, convirtiendo a los reyes en generales y a sus reinos en máquinas de guerra. A medida que la guerra medieval evolucionaba, la recopilación de inteligencia se convirtió en una herramienta crucial. Los gobernantes empezaron a desplegar espías, no solo para seguir los movimientos enemigos, sino para infiltrarse en cortes, recopilar secretos y difundir desinformación.
Las primeras unidades de inteligencia militar se formaron en las sombras, escribas que descifraban cartas interceptadas, comerciantes que actuaban como informantes y mensajeros que transportaban pergaminos cifrados. La desinformación era una nueva arma. Cartas falsas, rumores engañosos y movimientos militares fingidos destinados a confundir y desmoralizar al enemigo. El campo de batalla se expandió más allá de espadas y cañones. La victoria ahora dependía del engaño. Los reyes comenzaron a valorar no solo a los generales, sino también a los criptógrafos y espías. Así nacieron las raíces del espionaje militar moderno, no en batallas espectaculares, sino en rincones iluminados por velas de las salas de guerra. A medida que las guerras se convirtieron en empresas nacionales, los gobernantes comenzaron a imponer el reclutamiento obligatorio. A los jóvenes de pueblos y ciudades ya no se les pedía, se les ordenaba servir. Tambores recorrían las calles leyendo los decretos reales. Banderas con el sello del rey colgaban en las plazas públicas, exigiendo que todo hombre apto se presentara. Quienes se resistían eran avergonzados o castigados. El servicio militar se convirtió en símbolo de orgullo nacional, con desfiles, canciones y juramentos de lealtad. La propaganda difundía la idea de que morir por la patria era noble, incluso glorioso. El Estado, antes distante, ahora se metía profundamente en la vida de sus ciudadanos, moldeando su destino a través de la guerra. Así, la identidad nacional se forjó no solo por fronteras, sino por la sangre compartida en los campos de batalla. Al llegar el final de la era medieval, el campo de batalla se había transformado por completo. La pólvora, los cañones, los ejércitos nacionales organizados y el mando centralizado reemplazaron a los caballeros, los castillos y las levas feudales. La guerra dejó de ser dominio de familias nobles y pasó a manos de burócratas, ministros y tesoros estatales. Las fortalezas se derrumbaron bajo el fuego de la artillería. La armadura fue abandonada en favor de la movilidad. La espada cedió su lugar al mosquete. Con el nacimiento de la organización militar moderna, la Edad Media se desvaneció en la historia. Este cambio no solo marcó una transformación tecnológica, sino también una reestructuración del poder, donde la lealtad al rey reemplazó la fidelidad al Señor y los intereses nacionales eclipsaron la gloria personal. Fue el fin de la caballería y el comienzo de la guerra moderna. Las guerras de la era medieval dejaron algo más que ruinas y cicatrices. Dejaron lecciones grabadas en los huesos de la historia. Del caos de espadas entrechocando y cargas de caballería atronadoras, surgió un modelo de organización, disciplina y lealtad inquebrantable. Los ejércitos medievales, a pesar de su brutalidad, nos enseñaron el poder de la unidad bajo una creencia compartida y la fuerza derivada de la lealtad a una causa, un rey o una familia. Revelan cómo los seres humanos, cuando están unidos por un propósito común, pueden superar incluso las probabilidades más abrumadoras. Estas lecciones sobreviven a la armadura y las flechas. Resuenan hoy en las doctrinas militares, la dinámica de equipo y las estructuras de liderazgo. La Edad Media puede haber terminado, pero los valores forjados en sus campos de batalla aún dan forma al presente. Más allá de las espadas y las armaduras, el legado militar de la Edad Media aún resuena hoy. Las técnicas utilizadas para construir castillos inexpugnables, fosos, puentes levadizos, muros en capas, sentaron las bases de las fortificaciones modernas. Las tácticas de campo de batalla como la falange, las maniobras de flanqueo y el uso del terreno siguen siendo estudiadas en academias militares. Quizás lo más duradero sea el espíritu de disciplina inculcado en los soldados, la jerarquía estricta, la cadena de mando y el sentido compartido del deber. Estos principios han evolucionado, pero no han desaparecido. Ya sea en los ejércitos actuales o en instituciones organizadas, los ecos de la estrategia y organización militar medieval siguen guiando cómo protegemos, planificamos y perseveramos. El pasado, al parecer, no está tan lejos. Incluso siglos después de la Edad Media, los caballeros y los ejércitos medievales siguen siendo inmortales en la cultura popular. Desde épicas de Hollywood como Braveheart y Reino de los Cielos, hasta superproducciones de fantasía como Juego de Tronos y The Witcher,
El guerrero acorazado se ha convertido en símbolo de honor, valentía y misticismo. Los videojuegos permiten a los jugadores ponerse en las botas de soldados medievales, comandar ejércitos o batirse en duelo con espadas. Incluso los cómics modernos y el anime reinterpretan el código caballeresco y las tácticas medievales con toques futuristas. El atractivo no radica solo en la violencia o las batallas, sino en los códigos morales, la lealtad y el drama que rodeaban la guerra medieval. Estas historias ofrecen una ventana romantizada a una realidad dura, recordándonos cuán profundamente el legado de la Edad Media sigue moldeando nuestra imaginación. Más allá de los libros de historia, la guerra medieval sigue viva a través de leyendas transmitidas de boca en boca. Cuentos populares como el de Robin Hood, un hábil arquero que robaba a los ricos para ayudar a los pobres, reflejan la resistencia contra los gobernantes opresores y el ideal de justicia. El mito del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda encarna la caballerosidad, la unidad y la eterna búsqueda de la rectitud. Estas historias, a menudo exageradas o completamente ficticias, capturaron la imaginación de generaciones y se convirtieron en una brújula moral para el honor y la valentía. Aunque están lejos de ser precisas históricamente, su esencia proviene de los miedos, esperanzas y anhelos reales de la sociedad medieval. En las aldeas junto al fuego, los bardos cantaban grandes batallas, nobles sacrificios y espadas mágicas, borrando la línea entre mito y realidad. Estos relatos permitían a la gente común comprender un mundo brutal y encontrar sentido en el caos de la guerra. Los medios modernos suelen retratar a los ejércitos medievales como nobles guerreros con armaduras relucientes, luchando por el honor y la gloria. Pero esta imagen romantizada distorsiona la realidad. La mayoría de los soldados eran campesinos mal equipados, no caballeros nobles. Las batallas eran caóticas, brutales, y a menudo se decidían más por el barro, las enfermedades o el hambre que por la estrategia. La imagen de duelos caballerescos es un mito. El combate real involucraba emboscadas, asedios y matanzas masivas. La armadura era pesada, pero no impenetrable. Las espadas se rompían, los arcos fallaban y el miedo dominaba el campo de batalla. Las películas y los videojuegos amplifican la gloria mientras ignoran la suciedad. Incluso el concepto de lealtad era complejo. Los mercenarios cambiaban de bando con frecuencia, y la supervivencia superaba al honor. Al entender estos conceptos erróneos, obtenemos una visión más clara y respetuosa de lo que realmente fue la guerra medieval. Una lucha sangrienta, sombría y profundamente humana, no una fantasía de heroísmo noble. A pesar de los relatos de gloria y honor, la guerra medieval rara vez fue heroica. Los soldados vivían en la miseria, dormían sobre barro y comían comida podrida. Las enfermedades a menudo cobraban más vidas que las espadas o flechas. La disentería, la peste y las heridas infectadas se propagaban rápidamente en los campamentos abarrotados. La desesperación convertía a los compañeros en ladrones. Las batallas eran baños de sangre, miembros amputados, gritos resonando en los campos, cuerpos pisoteados por cascos de caballos. La gloria de la guerra se desvanecía bajo el peso del hambre y la desesperanza. Para los campesinos reclutados por los señores, luchar no era una elección, era una condena. Morían en el anonimato, por causas que apenas comprendían. Detrás de cada asedio y carga en el campo de batalla, había una masa de hombres rotos, fríos y asustados, olvidados por la historia. La guerra, en verdad, no era honor, era horror. Debajo de la gloria de reyes y señores estaban los incontables soldados sin nombre, hombres que vivieron, lucharon y murieron en la oscuridad. Eran campesinos reclutados para la guerra, artesanos obligados a vestir armaduras y jóvenes lanzados al campo de batalla antes de conocer la adultez. Sus historias nunca se escribieron en pergaminos, ni se tallaron en monumentos. Sus nombres fueron olvidados antes de que sus cuerpos se enfriaran. Sin embargo, fue su sangre la que empapó los campos, sus espaldas las que cargaron el equipo de asedio y sus manos las que mantuvieron la línea. Sin ellos, no habría historia de victorias ni derrotas. El soldado medieval no fue un héroe cantado en baladas,
sino una sombra perdida en el tiempo. Millones lo dieron todo, pero no recibieron reconocimiento. Siguen siendo la verdadera columna vertebral de cada guerra. Un ejército silencioso enterrado bajo las páginas de la historia, recordándonos que la historia a menudo se construye sobre los hombros de los olvidados. Desde los campos embarrados de las escaramuzas medievales hasta los ejercicios precisos de los ejércitos modernos, la guerra ha evolucionado drásticamente. El cambio no fue solo en las armas, de espadas a rifles, de catapultas a drones, sino en la propia mentalidad del combate. La guerra medieval giraba en torno al honor, la lealtad a los señores y la fuerza bruta. El conflicto moderno exige disciplina, estrategia y una compleja jerarquía de mando. La organización militar evolucionó de levas feudales a ejércitos profesionales permanentes. El entrenamiento se estandarizó, la logística se volvió crítica y la recopilación de inteligencia se sofisticó. Incluso la armadura evolucionó. De la cota de malla a los chalecos antibalas, cada capa refleja las amenazas de su tiempo. Pero una verdad permaneció. El soldado, ya sea vestido con hierro o camuflaje, sigue siendo el centro de todo. El legado del guerrero medieval perdura, no en espadas, sino en el código de disciplina, la cadena de mando y la disposición al sacrificio. La historia no terminó con la caída de los castillos. Avanzó, mosquete tras mosquete, bota tras bota, transformando cómo los humanos se preparan para y soportan los horrores de la guerra. El campo de batalla medieval era más que un lugar de combate. Era un crisol de disciplina, unidad y propósito. Del caos de los choques de espadas y las trincheras fangosas surgieron valiosas lecciones que aún resuenan hoy. Aprendimos que la verdadera fuerza no reside solo en el poder físico, sino en la cohesión, en comprender tu lugar dentro de una estructura mayor. Un ejército desorganizado fracasa, sin importar cuán valientes sean sus individuos. Las jerarquías de mando medievales, aunque primitivas según los estándares actuales, sembraron las semillas de los sistemas modernos de liderazgo y responsabilidad. Los juramentos de lealtad que los caballeros prestaban a sus señores nos enseñaron el peso del compromiso y el precio de la traición. Más que tácticas militares, lo que heredamos es la comprensión de que una sociedad prospera cuando está unida por valores compartidos, orden y responsabilidad. Así como los castillos se construían piedra por piedra, una sociedad disciplinada se construye ciudadano por ciudadano. El campo de batalla puede ser historia lejana, pero los planos que dejó para el trabajo en equipo, la estrategia y la responsabilidad moral son atemporales. Al estudiar cómo luchaban los hombres, aprendemos a vivir mejor, no con espadas, sino con estructura. Y así llegamos al capítulo final. 100 escenas de caos, coraje, disciplina y desesperación. Hemos marchado junto a soldados descalzos y caballeros con armadura. Hemos visto castillos alzarse, asedios desarrollarse y a innumerables guerreros anónimos caer en el barro y la gloria. Entre todo el ruido de la guerra, una voz resuena más fuerte que el acero, la de la historia. Nos dice no solo cómo lucharon, sino por qué lucharon y qué debemos recordar. La Edad Media no fue solo espadas y escudos. Fue humanidad enfrentando el miedo, la lealtad, la ambición y la supervivencia. Gracias por caminar por estos caminos fangosos del tiempo. Al cerrar esta historia, que nos sirva de recordatorio, la historia no son solo cuentos viejos, es un espejo y a veces una advertencia. Si escuchamos, tal vez aprendamos a ser más fuertes, sabios y humanos. Así que toma lo aprendido, no para glorificar el pasado, sino para entenderlo. Y tal vez, solo tal vez, construir algo mejor. El campo de batalla se desvanece, las lecciones permanecen,